La aventura tiene un nuevo nombre, Nissan Rogue Rock Creek. Con la Rogue Rock Creek estarás listo para conquistar el camino que venga. Si es una ruta rocosa, tienes llantas todoterreno. Ante una gran bajada, control para descenso inclinado y su parrilla tubular para techo, lista para lo que necesites. Cuando la vida te ofrece aventura, tú tienes la Nissan Rogue Rock Creek. La capacidad de carga está limitada por el peso y la distribución. Siempre asegure la carga. Cargar el vehículo con mucho peso, especialmente en el techo, afectará el manejo y la estabilidad del vehículo. Boombox. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta actualización de noticias en Blue Radio. Como siempre les acompaña Slobodan Wilches. Hoy miércoles 21 de mayo. Y la noticia tiene que ver con la decisión que tomó en las últimas horas el Senado de la República. Como estaba cantado, la plenaria de esta corporación eligió como nuevo magistrado de la Corte Constitucional al abogado Héctor Carvajal en reemplazo de la magistrada Cristina Pardo. El nuevo magistrado de la Corte Constitucional aseguró que su elección demuestra que su cercanía con el presidente Gustavo Petro no compromete, dice él, su independencia ni su compromiso con la defensa de la Constitución. Además, llega a ocupar este cargo importante en la Corte Constitucional en medio de discusiones claves para el gobierno, como el futuro de la reforma pensional, la competencia también del Consejo Nacional Electoral para investigar las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña del presidente Petro en 2022 y los decretos de conmoción interior en el Catatumbo. Sergio Barbosa. El Senado eligió como nuevo magistrado de la Corte Constitucional al abogado Héctor Carvajal, alternado por el presidente Gustavo Petro junto a las abogadas Karena Caselles y Dima Rico, cercano al primer mandatario tras ejercer su defensa en varios casos de connotación nacional. Carvajal llegará a ocupar una silla en la Corte Constitucional en medio de discusiones clave para el gobierno, como el futuro de la reforma pensional y la competencia que tiene el Consejo Nacional Electoral para investigar las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña Petro-Presidente. Varias cosas sucedieron en la plenaria del Senado en la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional. 10 minutos tuvieron Héctor Carvajal, Karena Caselles y Dima Rico, los tres abogados ternados por el presidente Petro para reemplazar a Cristina Pardo en la Corte, para darle sus argumentos a la plenaria del Senado. Tras su elección, el abogado Héctor Carvajal aseguró que su cercanía con el presidente Petro no compromete su independencia al ser magistrado de la Corte. Con mi llegada a la Corte se pierde el temor que se tiene de que vaya a llegar una persona que por ser cercana al presidente de la República no va a gozar de una imparcialidad, de una defensa de la Constitución, de las leyes, de la estabilidad institucional. Por el contrario, mi experiencia de 42 años como abogado, en el ejercicio profesional, en mi función como magistrado en calidad de conjuez de las altas cortes, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de los tribunales, del mismo Consejo Nacional Electoral. A los pocos minutos de que se conociera la decisión de la plenaria del Senado desde el gobierno, el ministro del Interior, Armando Benedetti, felicitó al abogado Carvajal, que con su llegada como magistrado de la Corte cambiará sin duda las cargas al interior de ese alto tribunal. Y seguimos en el Congreso de la República porque en las últimas horas se adelantó el diálogo entre la Comisión Cuarta y la Comisión de Concertación de Políticas Salariales para hablar de la reforma laboral. Participaron, como decimos, el gobierno, los empresarios y las centrales obreras. A propósito, las centrales obreras cerraron cualquier acuerdo o diálogo frente a la reforma laboral e insistieron en su apoyo a la consulta popular. Andrés Carmona. Durante la discusión de la reforma laboral en la Comisión Cuarta del Senado entre los ponentes y la conocida como la tripartita, es decir, los integrantes de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales, el delegado de la CUT, Ober Dorado, anunció que no había ningún tipo de posibilidad de negociar la reforma y que si no se aprobaba el texto de la Cámara o la propuesta del gobierno, su único camino era la consulta popular. Vamos a un paro nacional de 48 horas el día jueves 28 de mayo, viernes 29 de mayo, no desechando la huelga general en el país. Queremos anunciarlo sin tapujos. La respuesta del coordinador ponente, Juan Felipe Lemos. Yo que les solicito a ustedes que apaguen y le bajen a la temperatura de la presión en la calle, para que nos permitan a nosotros, doctor Sanguino y doctor Benedetti, hacer un ejercicio sin distracciones, sin presiones, sin ataques
y sin señalamiento. Luego de estas deliberaciones comenzarán una serie de reuniones privadas entre los ponentes de cara a radicar una única ponencia positiva antes del próximo viernes e iniciar la votación en tercer debate el próximo martes 27 de mayo. Y cambiamos de tema porque la Fiscalía General abrió una noticia criminal para investigar posibles actos de corrupción en el Fondo de Prestaciones del Magisterio, el llamado FOMAC. El caso quedó en manos de un equipo integrado por fiscales de la Dirección Especializada contra la Corrupción y también de la Delegada contra las Finanzas Criminales. Javier Segura. Las indagaciones comenzaron luego de que se radicara una serie de denuncias sobre un posible desvío de recursos destinados al sistema de salud de los maestros. La investigación está a cargo de un equipo de fiscales anticorrupción. Y es que, al parecer, hay indicios de presuntas irregularidades en la contratación de servicios de salud por parte del FOMAC. El foco está en millonarios contratos que podrían haber beneficiado a funcionarios públicos, contratistas y abogados que participaron en esas maniobras. Aldo Cadena, vicepresidente del FOMAC, confirmó que el fondo ha presentado denuncias ante la Fiscalía por transacciones sospechosas y abusos en el precio de las tarifas que habrían afectado el presupuesto del magisterio. Esta semana entregamos 2 denuncias. Una tiene que ver fundamentalmente con los acuerdos de transacción que ha venido denunciando el nuevo presidente Petro, en la cual se considera que hay un supuesto arreglo para desfaletar el fondo del magisterio. El caso está tomando mayor relevancia porque el ministro Armando Benedetti publicó en su cuenta de X una lista de personas que, según él, estarían involucradas en esas irregularidades, empezando por la actual canciller Laura Sarabia. Le sigue Daniela Andrade, que hizo parte de la junta directiva de la FIDU Previsora y que además está salpicada por el escándalo de corrupción en la UNGRD. Benedetti también menciona a los abogados Mauricio Pava, Óscar Ibáñez y hasta el reconocido empresario Sergio Ramírez Corredor. El caso está en etapa de noticia criminal y no se descarta que la Fiscalía inicie una investigación formal. Y el Gobierno Nacional sigue retando a la Corte Constitucional. En las últimas horas el Ministerio de Salud le pidió a este alto tribunal aclarar la orden de reiniciar los diálogos para reajustar la UPC. Solicitan además esclarecer la forma como se reconocerá a la CPS el reajuste de 2024, también los porcentajes y las fechas máximas para hacer los respectivos pagos. Jessica Gutiérrez. El Ministerio de Salud y Protección Social expresó la necesidad de que la Corte Constitucional precise varios aspectos del Auto 504 del 2025, emitido el pasado 22 de abril, pues esta petición, según la cartera de la Salud, busca evitar interpretaciones ambiguas que dificulten la ejecución de las medidas ordenadas para reajustar la unidad de pago por capitación. Y es que el Ministerio solicitó aclaraciones en términos y conceptos clave, como lo son el rezago de la UPC y la forma como se reconocerá a las EPS en el reajuste de la UPC del 2024, porcentajes y fechas máximas de pago. Finalmente, el Ministerio de Salud subrayó la importancia de que el idioma y el lenguaje utilizado sean incluyentes y de fácil entendimiento, con el fin de que todas las partes puedan comprender cabalmente los procesos y decisiones. Y una noticia importante económica: la calificadora Moody's emitió una advertencia sobre la situación fiscal de Colombia, señalando que el país podría enfrentar una rebaja en su calificación crediticia si no logra estabilizar su deuda pública y también cumplir con la regla fiscal establecida. Dari Belandia. Renzo Merino, analista soberano para Colombia de Moody's, afirmó que aunque la economía muestra señales de recuperación en 2024, aún crece por debajo de su nivel potencial. Destacó que para alcanzar un crecimiento sostenible es clave fortalecer la inversión en el sector real, lo cual requiere confianza y estabilidad regulatoria. Advirtió que la polarización política y propuestas como la consulta popular han afectado la percepción de riesgo y frenado decisiones de inversión. A su vez, Renzo se refirió a la importancia de conocer si hay voluntad para corregir el desajuste fiscal que atraviesa el país y señaló cuándo se anunciarían decisiones sobre la nota soberana del país. Escuchemos. Para nosotros va a ser muy importante entender si es que va a haber la voluntad de corregir el desbalance fiscal que ha emergido en los últimos años en el país y también obviamente entender los detalles de cómo se realizaría ese ajuste fiscal. Y también, nuevamente, ligándolo a este track record que tiene Colombia de manejo macroeconómico prudente en su historia en las últimas décadas, y si vamos a regresar, ¿no? a eso, o vamos a estar en línea con ese track record
o no, que es un pilar muy importante del perfil crediticio. Normalmente cuando tenemos una perspectiva negativa sobre las calificaciones, tratamos de resolverlas dentro de los siguientes 12 a 18 meses. A junio se habrán cumplido los 12 meses, así que pensamos que ya tendríamos suficiente información para resolverlo. Y la Fiscalía ha detectado una serie de inconsistencias en las grabaciones del Palacio de Nariño que habrían registrado los encuentros entre Olmedo López, la exconsejera para las regiones Sandra Ortiz y Carlos Ramón González, el exdirector del DAPRE. Este último podría ser imputado por los delitos de cohecho, peculado y lavado de activos debido a su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Juan Esteban Quintero. Estamos a unas horas de que inicie esta audiencia de imputación de cargos contra Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE y vinculado al escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Esta diligencia de carácter virtual en el Tribunal Superior de Bogotá tiene como objetivo que la Fiscalía presente una serie de elementos que acreditarían que el exfuncionario del gobierno Petro habría cometido los delitos de peculado, cohecho y lavado de activos. Recientemente los investigadores del CTI en este caso han hecho una serie de diligencias. Una muy importante es la de Casa de Nariño, en donde se obtuvo una serie de documentos y grabaciones de cámaras de seguridad que acreditarían también esos encuentros entre Olmedo López, Sandra Ortiz y Carlos Ramón González, en donde se habrían dado instrucciones al exdirector de la unidad y a la exconsejera para las regiones de direccionar dineros al expresidente del Senado y al expresidente de la Cámara de Representantes. Sin embargo, un aspecto que le ha llamado la atención a la Fiscalía es una serie de incongruencias y unos vacíos que existen en las grabaciones de 2 cámaras de seguridad de Palacio. Sobre este tema, el DAPRE también rindió un informe detallado explicando que esas fallas se vienen presentando desde hace unos meses y ya se las habían reportado a la empresa que está brindando este servicio. Por último, otro de los elementos que podría presentar la Fiscalía en esta audiencia son las declaraciones de renta de Carlos Ramón González, pero también la geolocalización de sus celulares y si coinciden con Olmedo López y Sandra Ortiz en los encuentros del 21 de septiembre de 2023. Noticia en el mundo: el régimen de Nicolás Maduro liberó a uno de los estadounidenses que tenía preso en Venezuela y lo entregó en las últimas horas al enviado especial Richard Grenell. A cambio, la administración Trump extendió por 60 días el permiso para que la compañía Chevron pueda operar en Venezuela. Juan Camilo Merlano en Washington. Se trata de Joseph St. Clair, un veterano de la Fuerza Aérea quien fue puesto en libertad en las últimas horas y ya se encuentra en territorio estadounidense. Su familia confirmó su liberación a través de un comunicado y es una operación que se dio por cuenta de la mediación del enviado especial Richard Grenell, quien habría recibido al prisionero por parte de autoridades venezolanas en Antigua y Barbuda. Esto hace parte de una estrategia del régimen de Maduro de mantener abierto un canal de comunicación con la administración Trump y precisamente se produce al tiempo en el que empieza a haber reportes de que Estados Unidos extendería por 60 días la licencia a la petrolera estadounidense Chevron para que opere en Venezuela. Aún hay 8 ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes injustamente detenidos en Venezuela. Y cerramos con deportes porque la selección Colombia Sub-17 enfrentará a Paraguay en la cuarta fecha del Sudamericano que se lleva a cabo en la ciudad de Cali. Estamos hablando de fútbol femenino y también es noticia Lucho Díaz porque al parecer está en la prioridad de las contrataciones del equipo Barcelona. Diego Suárez. La selección Colombia de fútbol femenino sub-17 jugará ante el combinado de Paraguay a partir de las 7:30 de la noche en el Estadio Pascual Guerrero de Cali. Además, el sudamericano que se lleva a cabo en la capital del Valle del Cauca también tendrá los partidos de Perú ante Ecuador a las 3 de la tarde y Brasil ante Chile a las 5:30. Por supuesto, todos estos partidos se podrán vivir por Ditu y las plataformas digitales del Gol Caracol. Las dirigidas por Hernando Paniagua vienen de ganar 1-0 ante Chile y clasificar al Mundial de Marruecos, que será entre el 17 de octubre y el 8 de noviembre. Sobre la planificación de cara a la cita orbital, habló la jugadora Isabela Cortés de Colombia. No, sí, se habla mucho de que entremos más confiadas, ya que ya lo hemos enfrentado, sabemos la capacidad que tiene cada jugadora para dar lo mejor de ella, entonces creo que es entrar más en confianza y creer en nosotras. Por otra parte, José Álvarez, periodista del medio de comunicación español Chiringuito, expuso que el futbolista colombiano Luis Díaz es prioridad de contratación para el FC Barcelona. A ver, es verdad que el Barça pretende reforzar esa posición de banda izquierda, lo ha reconocido el propio Deco y hay varios nombres que hemos contado aquí. Luis Díaz,
Leao y Rashford. Y lo que han decidido es que se vaya con todo a por Luis Díaz. Recordemos que el extremo de la selección colombiana ha renovado su vinculación contractual con el Liverpool de Inglaterra, que vence en 2027. Y hasta aquí esta actualización de noticias en Blue Radio. Como siempre les acompañó Slobodan Wilches. Feliz resto de día.